espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a repasar un tema muy importante, muy facilísimo, que se llama ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. Antes de comenzar con el tema, es importante recordar algunos conceptos. El primero es paralelas, rectas paralelas. Bueno, las rectas paralelas van a ser aquellas que nunca se van a cruzar, nunca van a chocar. Si ponemos nuestros brazos, son paralelos, nunca van a chocar. Si yo hago esto, ya chocan, pero de esta manera nunca van a chocar, como se está viendo en la imagen. De este lado ya tenemos a las dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Y aquí, si ustedes recuerdan, se van a formar 8 ángulos. Ok, vamos a numerarlos. Este va a ser el 1, este va a ser el ángulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, ya están numerados mis 8 ángulos. Después de que los numere, si a mí me dan el dato de un ángulo, la medida de un ángulo, en este caso me van a dar la medida del ángulo. Acuérdense que para indicar medida del ángulo vamos a ocupar este símbolo. Medida del ángulo 4 es igual a 135 grados. Entonces, si este mide 135 grados, ¿qué tengo que hacer? O más bien, ¿cómo encuentro la medida de los siguientes o de los ángulos restantes? Bueno, vamos a ocupar o vamos a recordar los tipos de ángulos entre paralelas. Los primeros son, o los más fáciles de entender, son opuestos por el vértice. Ojo aquí, los ángulos van a compartir un vértice, que es este de en medio. Entonces, ese vértice, el que esté uno enfrente del otro de forma diagonal, en este caso sería el 1 y el 4, que están de manera diagonal, van a medir lo mismo. Por lo tanto, el ángulo 4 y el ángulo 2 van a medir 135 grados. Ojo, aquí va otro concepto de ángulo, que es ángulo complementario y ángulo suplementario. Que ángulos suplementarios son aquellos que al ser sumados me van a dar 180 grados. Y los complementarios son aquellos que me van a la suma de los dos me van a dar 90 grados. Entonces, si yo tengo 135 y mi ángulo completo, el 3 y el 4, me tienen que dar 180. Entonces, ¿qué hago? Una resta. 180 grados menos 135 grados. Y entonces el resultado, que es 45 grados, será la medida del otro ángulo. Por lo tanto, el ángulo 3 es igual a 45 grados. Y entonces, si el ángulo 3 yo le busco su pareja o el que es igual al ángulo 3, el ángulo 3 es este de aquí. Si busco su pareja y quiero encontrar cuál es el ángulo 3, la pareja del ángulo 3, es el que esté igual enfrente de él. Entonces, el ángulo que está aquí enfrente de él es el ángulo 1. Por lo tanto, el ángulo 1 va a medir 45 grados. ¿Por qué razón? Por la razón de ser opuestos por el vértice. Ok. Ahora, ¿cómo encuentro la medida de los siguientes ángulos? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, hay otro tipo de ángulos que también son entre paralelas, que se llaman alternos internos. Vamos a dibujar como si fuera un rectángulo entre las dos paralelas. Ese rectángulo, como se puede apreciar, lo que está dentro del rectángulo va a ser lo interno y lo que está afuera va a ser lo externo. Por lo tanto, los ángulos internos van a ser 3 y 4, 5 y 6. Y los externos son 1, 2, 7 y 8.
Ok, ya lo tenemos claro. Ahora vamos a ver cuáles son alternos internos. Los alternos internos va a ser uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Obviamente uno arriba y uno abajo. Entonces, alternos internos. Internos ya sabemos que son 3, 4, 5 y 6. Entonces, alternos internos vamos a poner aquí. Alternos internos. Internos, acuérdense, son dentro del rectángulo. Entonces, como es uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, uno arriba y uno abajo, va a ser el 4 y el ángulo 6. Y esos van a medir lo mismo. Por lo tanto, el ángulo 4 mide 135 grados, el ángulo 6 va a medir 135 grados. Ahora me falta el 5. ¿Qué hago con el 5? Tengo que encontrar cuál es el complemento para que me dé 180 grados. Entonces, si a 180 le resto 135, el resultado será 45. Por lo tanto, el ángulo número 5 es igual a 45 grados. Si observamos en todo esto, ese ángulo 5 con el ángulo 3 miden lo mismo. Aquí está ángulo 5, 45 grados. Ángulo 3, 45 grados. Por lo tanto, el ángulo 3 y el ángulo 5 son alternos internos. Y los siguientes ángulos que tenemos afuera son ángulos alternos, uno a la derecha, uno a la izquierda, externos, fuera de este rectángulo que yo dibujé. Entonces, para poder encontrar la medida de estos ángulos, también es muy fácil, fíjense bien. Si ya hablamos que es uno a la derecha, uno a la izquierda, uno arriba y uno abajo, entonces sería el ángulo número 1 con el ángulo número 7. Por lo tanto, el ángulo 1 mide el ángulo 1 mide 45 grados. Entonces, el ángulo, voy a ponerlo de este lado, ángulo 7 va a medir 45 grados. Entonces me falta nada más el ángulo 8. El ángulo 8 es alterno externo con el ángulo 2. Por lo tanto, el ángulo 2 mide 135 grados. El ángulo 8 va a medir 135 grados. Y es así como encontramos las medidas de todos los ángulos que nos están pidiendo únicamente con una medida que nos dan. Es así como encontramos y llegamos al resultado de todos los ángulos faltantes. Es un tema muy facilito. Recuerden que tenemos que observar muy bien y aplicar algunos conceptos que ya hemos trabajado. Nos vemos pronto.